Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Les habla su hermano y evangelista Damaso Ochoa. Amados hermanos, el mensaje de esta tarde, hermanos, se llama Señor, lávame los pies. Amados hermanos, la escritura se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 1 al 20, amados hermanos. Y la palabra del Señor, amados hermanos, dice así: Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba, amados hermanos, en la cintura. Amados hermanos, cuando nosotros leemos esta escritura, qué increíble, amados hermanos, que el Rey de los cielos, qué increíble que Jesús, el Hijo bendito de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, se puso, amados hermanos, a lavar los pies de sus discípulos, incluyendo Judas Iscariote, el que lo había de traicionar. Amados hermanos, el ministerio, amados hermanos, privado de Cristo. ¿Cuántas ocasiones tuvo Jesús, amados hermanos, en privado con sus discípulos y les enseñó muchas cosas? En esta ocasión el Señor Jesús estaba dispuesto, amados hermanos, a enseñarles una nueva lección. Amados hermanos, quisiera hacerle una pregunta yo a usted. Hermano, ¿aspiras a la grandeza? A ser el número uno. A ser, amados hermanos, el más importante. Y yo me pregunto, ¿tiene algo de malo querer ser el más grande? ¿Querer ser el número uno? ¿Querer ser, amados hermanos, el más importante? Queremos ser el más grande, el más importante, amados hermanos, el número uno en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, queridos hermanos, en tu casa. ¿Es malo, amados hermanos, aspirar a la grandeza? El ser el más grande, el ser, amados hermanos, el más importante, amados hermanos. Amados hermanos, Jesús, amados hermanos, estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Amados hermanos, la Pascua judía. La Pascua quiere decir de paso. Amados hermanos, porque la Pascua, amados hermanos, se celebraba cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. De paso quiere decir Pascua. De paso de la esclavitud, amados hermanos, a la libertad. Era una fiesta que conmemoraban, amados hermanos, los judíos, y el Señor, como un buen judío, estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Amados hermanos, los discípulos de Jesús, cada uno quería ser el más grande, amados hermanos, el más importante, el número uno. Dice, amados hermanos, el Evangelio de Lucas, hubo entre ellos una disputa, una guerra, una contienda,
¿De quién de ellos sería el mayor, el más importante en el reino de Cristo? Hubo una fuerte discusión, porque ellos creían, amados hermanos, que Jesús hablaba y se refería a un reino terrenal, que Jesús los libraría, amados hermanos, de los romanos, porque el pueblo de Dios allá en Jerusalén estaban bajo el imperio romano, amados hermanos, y ellos querían su libertad y pensaban que Jesús les daría un reino terrenal, y cada uno de ellos quería ser el número uno, tener mejor posición en el reino de Cristo. Amados hermanos, ¿quién de ellos sería el mayor, el más importante en el reino de Cristo? Ellos discutían esto. Y no era la primera vez, en varias ocasiones ya habían discutido esto, de quién sería el más grande. Amados hermanos, Jesús, fíjese, amados hermanos, los apóstoles necesitaban aprender una lección. Y Jesús estaba dispuesto a enseñarles, amados hermanos, a sus discípulos, a usted y a mí, una lección. Una hermosa lección, amados hermanos. Jesús les dijo, porque ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el número uno? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?, les dijo Jesús. Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, amados hermanos. Qué gloriosa, amados hermanos, la humanidad de Jesús, que no vino a ser servido, sino vino a servir. Amados hermanos, cuando era la hora, cuando llegó el momento, se sentó a la mesa Él con sus discípulos para celebrar la Pascua, para celebrar esta fiesta, amados hermanos, de la liberación del pueblo de Dios. Amados hermanos, cuánto he deseado, dijo el Señor, comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. El Señor estaba pronto, amados hermanos, a ser entregado, pronto a ser humillado, amados hermanos, a ser maltratado y a morir en la cruz como sacrificio, amados hermanos, por nuestros pecados. Mientras los apóstoles discutían de quién de ellos sería el más grande en el reino de Cristo. Amados hermanos, Jesús estaba agradecido con sus discípulos porque ellos habían permanecido con Él hasta ese momento, en sus luchas, en sus pruebas, en sus sufrimientos, amados hermanos. Sus fieles apóstoles habían, amados hermanos, permanecido con Él. Amados hermanos, y les dijo Jesús, yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, amados hermanos, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Pero, amados hermanos, sus discípulos todavía no entendían las palabras de Jesús. No había todavía, amados hermanos, descendido sobre ellos el Espíritu Santo, el cual nos guía y nos conduce a toda verdad y a toda justicia, amados hermanos. Amados hermanos, qué imagen del mundo caído. El orgullo, amados hermanos, y la vanidad, amados hermanos, de querer ser el más grande, el más importante, amados hermanos, el número uno, pero de una forma equivocada. No tiene nada de malo que usted quiera ser el número uno, amados hermanos, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en su casa, con su familia. Todos queremos ser el número uno,
pero amados hermanos, con la medida correcta. Amados hermanos, es la imagen del mundo caído, lleno de orgullo y de vanidad, amados hermanos, con un espíritu turbado. Todos quieren ser el más grande, todos quieren ser el más poderoso, todos quieren escalar posiciones, amados hermanos. Ese es el mundo caído. Hay guerras, hay muertes, no más por querer ser el más grande, el más importante, el número uno. Amados hermanos, qué mundo, esto es de un mundo caído, de un mundo lleno de orgullo y de vanidad, y de personas, amados hermanos, llenas de orgullo y de vanidad, y de vanidad, con un espíritu turbado, amados hermanos. Jesús vino, quiero decir, Jesús vio esta oportunidad para enseñarles, amados hermanos, una lección a sus discípulos. Se levantó de la cena, dice la palabra de Dios, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua, amados hermanos, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos, amados hermanos, con una toalla. Pero ¿cuál es la lección, amados hermanos, que el Señor quería enseñar, amados hermanos, a sus discípulos? Les estaba, amados hermanos, lavando los pies. Vamos a ver, amados hermanos, quiero hablar un poquito antes de continuar con el mensaje de las sandalias. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de los judíos, amados hermanos, los judíos usaban sandalias. En los tiempos de Jesús la gente caminaba por las calles llenas de polvo y de excrementos, amados hermanos. Sus pies se ensuciaban y se volvían hediondos, hermanos, hasta apestaban a veces. Amados hermanos, era una práctica judía. Esta práctica era mirada como una de las labores más humillantes, amados hermanos. Una de las labores más humillantes que alguno podía efectuar. Esta tarea, amados hermanos, era reservada para los esclavos de la casa que lavaban los pies de los amos cuando llegaban, de la familia, amados hermanos. Amados hermanos, fíjese bien, amados hermanos. Era una tarea para los esclavos. Llegaban con sus pies cansados, llenos de polvo, llenos de tierra, amados hermanos, y los refrescaban, amados hermanos, con una agüita helada, hermano, con una toallita. ¡Ay, qué suave, hermano! ¡Qué glorioso! Sentían, amados hermanos, una frescura. Amados hermanos, los apóstoles, creo yo, amados hermanos, pienso, estoy casi seguro de que cuando ellos venían, amados hermanos, a celebrar la Pascua, amados hermanos, ellos en Jerusalén había baños públicos, amados hermanos, que cuando usted iba a algún lugar importante o a algún lugar, llegaba a los baños públicos y se bañaba. Los apóstoles y Jesús se habían bañado. Iban bañaditos, amados hermanos, y se fueron caminando hacia el lugar donde celebrarían la Pascua, amados hermanos. Y fíjense bien, llevaban, pero amados hermanos, como ellos usaban sandalias, en el camino sus pies se llenaron de polvo. Quizás, amados hermanos, pasaron por excremento. Quizás, amados hermanos, de tanto caminar, quizás estaban hasta hediondos, amados hermanos. Pero en esta casa donde estaba Jesús reunido, amados hermanos, no había un esclavo que le lavara los pies, que refrescara sus pies después de haber caminado, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, como no había un esclavo, ¿quién haría esa tarea? ¿Quién lavaría los pies de los discípulos y los pies de Jesús que estaban sucios?
llenos del polvo. Los apóstoles, amados hermanos, estaban peleando por ser el más grande, por ser el número uno, por ser el más importante. Ninguno de ellos estaría dispuesto a efectuar esta tarea, amados hermanos, que estaba, amados hermanos, reservada para los esclavos de la casa por dos razones. La ley, amados hermanos, sostenía que los discípulos podían hacer muchas tareas por sus maestros, pero ellos podían rehusar a lavarle los pies, amados hermanos, a sus maestros. Amados hermanos, fíjese bien y fíjese lo que le quiero decir, querido hermano. Esta acción de Jesús, amados hermanos, es simbólica. Jesús se paró. Dice, después de haber cenado, amados, de haber compartido la Pascua con sus discípulos, se paró. Dispuesto a enseñarles una lección. Esta acción de Jesús, amados hermanos, es simbólica y tiene un significado, amados hermanos, espiritual, que Pedro no entendería, que los discípulos, amados hermanos, no entenderían completamente hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, amados hermanos. Cristo nos da entendimiento a través del Espíritu Santo, nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos revela a través del Espíritu, amados hermanos, las Escrituras, amados hermanos. Fíjense, hermanos, quiero leerles lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, amados hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, amados hermanos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, amados hermanos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, amados hermanos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. El bendito y divino sacrificio de Cristo. Amados hermanos, Dios puede cambiar su forma exterior, hermanos, porque dice Él, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo para servir a la humanidad. Amados hermanos, pero nunca deja de ser, amados hermanos, el Dios Todopoderoso. Esta acción de Jesús es simbólica, hermanos. El lavarle los pies sucios, hediondos, a sus discípulos, les refrescó, amados hermanos, los pies, después de un largo camino que habían caminado. Pero eso no era el mensaje en realidad que Cristo quería darles. Claro, hay que también ser humildes, amados hermanos, pero Él quería darles era un significado simbólico, amados hermanos. Amados hermanos, Dios puede cambiar su forma exterior, como ya lo dije, pero nunca puede dejar de ser el Todopoderoso. Así como Jesús se paró y se quitó su capa, amados hermanos, así dejó al lado en el reino de los cielos todos sus privilegios divinos para servir a la humanidad. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué Dios tan grande tenemos, amados hermanos. Esto nos ayuda a entender la insistencia de Pedro. Pedro le dijo, no, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, Señor, no dejaré que nunca me laves los pies. ¿Y qué les dijo, amados hermanos, el Señor? Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Oh, gloria a Dios, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, lávame los pies.
La protesta de Pedro es inaceptable. Si quieres conocer a Dios, amados hermanos, y pertenecerle, debes de permitir que Dios te lave los pies. Que Dios te limpie, amados hermanos. Ya vamos a entender este significado simbólico, esta lección que el Señor Jesús quiso enseñarles a sus discípulos y de pasada, hermanos, les lavó sus pies. Jesús nos lava de nuestros pecados, hermanos. Cuando llegamos al camino del Señor, cuando llegamos al camino de Cristo, Él nos lava completamente. Nos lava, amados hermanos, nos da un buen baño, nos quita todas las impurezas del pecado, amados hermanos. Ya estamos bañados. Solamente necesitamos algo. Si hemos salido al mundo y hemos caminado, amados hermanos, y nos hemos ensuciado, nos hemos empolvado los pies, nos hemos contaminado con el pecado del mundo, amados hermanos, necesitamos dejar que Jesús nos limpie de esas impurezas de las cuales nos contagiamos porque andamos en un mundo de pecado, amados hermanos. Jesús lava nuestros pecados y nos perdona a través de su muerte en la cruz. Nos limpia, amados hermanos, de todo pecado. Los apóstoles estaban limpios y acababan de bañar. Solamente necesitaban los pies, que se habían ensuciado porque usaban sandalias, amados hermanos. Amados hermanos, el lavado de los pies nos mantiene, amados hermanos, en comunión con Cristo Jesús, Señor nuestro, amados hermanos. Debemos dejar que Él nos limpie de las otras impurezas, de otros efectos del pecado en nuestra vida, amados hermanos. Como cristianos no es posible vivir en este mundo sin ser afectados, amados hermanos, por el pecado. En el mundo antiguo era imposible caminar sin que se ensuciaran los pies, amados hermanos. El lavado de los pies era un medio de refrescarse, amados hermanos. El Espíritu Santo nos limpia y nos refresca, amados hermanos, para estar limpios, para tener, amados hermanos, parte con Dios. Porque Jesús le dijo, si no permites que te lave los pies, no tienes que parte conmigo. No puedes tener una buena comunión conmigo, le dijo a Pedro. Y Pedro dijo, Señor, lávame completamente, no solamente los pies, lávame todo el cuerpo. Báñame, Señor. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos convence, amados hermanos, de nuestra conducta y actitudes erróneas que tenemos en la vida. Necesitamos ser limpios de esas actitudes malas, de esas cosas que nos contaminamos en el mundo, amado hermano. Y nos sentimos de alguna forma espiritualmente cansados y fatigados por el polvo del cual nos hace sentirnos distantes, amados hermanos, del cual nos hace sentirnos alejados de Dios, amados hermanos. Necesitamos ser renovados en nuestra comunión con Dios. Lavar los pies a otros, amados hermanos. Fíjese, hermano, Jesús le lava sus pies a sus discípulos, pero estamos viendo este mensaje simbólico. Y también en una actitud llena de humildad del Señor Jesucristo. Amados hermanos, era una práctica judía lavarse los pies. Jamás, amados hermanos, en la iglesia se estableció o lo establecieron los discípulos de que deberíamos de lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Yo qué gano con lavarle a usted sus pies? ¿O qué gana usted de lavarme a mí los pies? Eso no me hace más humilde, ni eso quiere decir que usted es una persona humilde.
Jesús quería darles un mensaje, amados hermanos, simbólico. Después de lavar los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, el que lo iba a traicionar, se sentó y teniendo la atención completa de sus discípulos, estaba listo para enseñarles la lección, amados hermanos, que ellos deberían de aprender, que usted y yo, amados hermanos, debemos de aprender. Las acciones de Jesús tenían un mensaje simbólico que ellos entenderían después. El lavado de los pies de Jesús es figurativo, amados hermanos. Más bien quiere decir, amados hermanos, es como un estilo de vida. Ellos les estaba diciendo, necesitan vivir un nuevo estilo de vida y servicio, amados hermanos, a los demás. No con ese orgullo, con ese egoísmo de pretender ser el mayor, el más importante, el número uno, de una forma incorrecta, amados hermanos. Nada tiene que ver, amados hermanos, de malo que seamos querer, que queramos ser, amados hermanos, los número uno, los más importantes. Aspirar a la grandeza no tiene nada de malo, hermano, pero de una forma correcta, con humildad, amados hermanos, como Jesús, que era el más grande, el Rey de los cielos, lavaba los pies de sus discípulos y le estaba enseñando a sus discípulos esa lección, amados hermanos, de que deberían de servirse unos a otros, de que el mayor sirviera al menor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué hermoso y qué bonito mensaje, amados hermanos! Así como Jesús vivió una vida de amor y de servicio a los demás, le estaba dando esa lección a sus discípulos de vivir una vida con humildad, con amor y con servicio a los demás. No nomás el yo, quitar de sus corazones ese egoísmo, ese orgullo, amados hermanos. ¿Quieres, amado hermano, ser el más grande? El número uno, el más importante, amados hermanos. Pero, amados hermanos, ¿cómo definimos? ¿Cuál es la definición de la grandeza, amados hermanos, que sus discípulos debían, amados hermanos, inspirar? El servicio a los demás con amor. Esa era la lección simbólica que Jesús les estaba enseñando, a lavarle los pies. Porque Él había vivido una vida llena de amor y de humildad y de servicio, amados hermanos. Fue un servidor de los demás. Y no, amados hermanos, querer ser el más grande, el número uno, el más importante, con orgullo, con egoísmo. No, Señor. Es bueno querer ser el más grande. Yo quiero ser el más grande. Yo quiero ser el número uno. Yo quiero ser el más importante. Pero ¿sabe qué, hermanos? Con la medida correcta. Con humildad, con amor a los demás. No con orgullo, de ninguna manera. Qué hermosa lección les estaba enseñando el Señor, amados hermanos, a sus discípulos. El mundo desea poder, amados hermanos, riqueza, belleza, posición política y muchas cosas más. ¿Cómo defines, amados hermanos, la verdadera grandeza? ¿Como quién quiere ser? ¿Como los discípulos o como Cristo? Amados hermanos, cuando practiques el amor y el servicio a los demás y la humildad en tu vida, en el colegio, en el trabajo, en donde quiera que estés, en tu casa, en tu familia, ¿quieres ser el número uno? Que Juanito saca la basura.
No, yo no. Que la saque mi hermano Sutano, Mangano, que la saque otro, yo no. Yo soy el mero mero. No, hermano, ¿quieres ser el más grande? Ve y saca la basura con humildad. Demuestra, amados hermanos, tu grandeza en Cristo Jesús al servir a los demás, a tu familia, con amor. A tu prójimo, amados hermanos, con amor. I want to be number one. Yo quiero ser el número uno, amados hermanos. Amados hermanos, qué hermoso mensaje les dio Jesús a sus discípulos, que manipulaban, que reñían, que, amados hermanos, se ponían a discutir de cuál de ellos sería el más grande en el reino de Jesucristo. Pero ¿qué dice Jesús? El más grande servirá al menor. Si eres el más grande, si eres el más importante, si eres el número uno, si quieres ser como Cristo, aleluya, gloria a Dios, sirve a los demás con humildad. Ese era el precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el ministerio privado de Cristo con sus discípulos, que ha salido a la luz, que ha quedado escrito en las Santas Escrituras, amados hermanos, para que usted y yo, amados hermanos, aprendamos esta hermosa lección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y forma de muerte de cruz para salvarnos y para darnos vida eterna. Qué bonita es la palabra de Dios, qué bonito, qué grande, qué hermoso es nuestro Cristo Jesús. Amados hermanos, les ha hablado una vez más su hermano Damaso Ochoa. Espero, amados hermanos, que hayamos aprendido juntos este mensaje de la palabra. Recuerda, hermanos, con humildad, con el servicio, con el amor a los demás, nos enseñó Jesús que esa es la definición de la verdadera grandeza, hermanos. Y el mundo sabrá que eres el más grande, que eres el número uno, que eres el más importante, y todo sea para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y decirle al Señor: Señor, ya estoy bañado, ya me lavaste con tu sangre que vertiste en la cruz del Calvario. Solamente, Señor, salgo al mundo y lleno mis pies, se llenan mis pies de polvo, se ensucian, se contaminan con las impurezas del pecado del mundo. Señor, he llegado a casa. Maestro, Dios Todopoderoso, glorioso Rey, lávame los pies, límpiame de todas las infecciones y contaminaciones del mundo, para yo poder tener contigo una buena comunión, porque Cristo viene por una iglesia limpia y pura, dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Sigamos aprendiendo juntos, amados hermanos. Sigamos edificándonos, creciendo en la palabra de Dios. Les amo, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los proteja. Y nos guarde a todos hasta el día precioso de su segunda venida. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga.